Buenas, mi nombre es María Arias y voy a explicar el prelaboratorio de la práctica número 4. La primera pregunta dice qué es y cómo funciona un servomotor. Un servomotor es un tipo especial de motor con características de control de posición, un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. El motor en el interior de un servomotor es un motor DC común y corriente. El eje del motor se acopla a una caja de engranajes similar a una transmisión. Esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando se requiere. El circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor. La presencia del sistema de engranajes hace que cuando movamos el eje, el motor se sienta una inercia superior a la de un motor común y corriente. La segunda pregunta dice, explique cómo se puede variar el ángulo de giro de un servomotor. Bueno, con la modulación por anchura de pulso, PWM, un sistema empleado para el control de servos. Este sistema consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo periodo normalmente, con el objetivo de modificar la posición del servo según se desee. Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual es usar un timer y un comparador, de modo que el microcontrolador quede libre para realizar otras tareas y la generación de la señal sea automática y más efectiva. El mecanismo como tal consiste en programar el timer con el ancho del pulso, el periodo de la señal y el comparador con el valor de duración del pulso a nivel alto. Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la subrutina de la interrupción debe poner la señal PWM a nivel alto y cuando se produzca la interrupción del comparador, esto debe poner la señal PWM a nivel bajo. El sistema de controlador de servo se limita a indicar en qué posición se debe situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos, tal que la duración del pulso indica el ángulo del giro del motor. Muy buenas noches, le haremos un breve resumen de lo que es el funcionamiento del código del servomotor que estamos ejecutando, mediante que sabemos que el servomotor puede trabajar también como un motor de corriente continua. De tal manera que presentaremos brevemente lo que es el código, tomando en cuenta solamente las etiquetas para así más saber lo que está funcionando. De tal manera que nos están pidiendo que hagamos la ejecución cuando sea la temperatura, cuando haya variaciones de temperatura, para así tomar en cuenta cuando gira a los 90, a los 180 y posición en cero a una temperatura. De tal manera que acá tenemos el servomotor con una etiqueta S1, S2, S3 y salir, de tal manera que vamos a ejecutar mediante las comparaciones de la temperatura por el M35 las variaciones para así hacer el giro del motor, del servomotor. Tenemos lo que es start, la etiqueta start, donde hacemos un llamado al principio. Tenemos lo que es comparar, ¿verdad?, la temperatura. Si es menor, el motor gira. Cuando muestra el giro del motor mediante el llamado de los datos. Tenemos la configuración del motor y acá el retardo, donde tiene que tomar en cuenta que mediante la ejecución de lo anterior puede funcionar para así tener el giro de los 10 milisegundos que le estamos dando. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Ahora lo dejo con mi compañero Stephanie León, que les va a explicar profundamente lo que es el montaje o el funcionamiento. Mi nombre es Stephanie León y explicaré acerca del montaje de la práctica. En esta práctica, al igual que en la anterior, utilizamos un sensor de temperatura LM35. El sensor de temperatura está conectado a un amplificador de voltaje. El amplificador de voltaje está conectado al convertidor analógico digital, cuya función es transformar la información enviada por el sensor en digital, es decir, en código binario, para que así el convertidor envía esa información al micro y el micro hace la comparación de los valores de la temperatura. El LCD está conectado en forma paralela para que pueda ser multiplexado, es decir, que envíe señales de manera rápida, pero que puedan ser observadas. El micro, una vez que compara los valores de la temperatura, envía esa información al servomotor. El servomotor es un motor eléctrico que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición.
El servomotor hace uso de la modulación por ancho de pulso para controlar su posición y rotación. El servomotor posee tres puertos, tres pines, tres cables, uno para la alimentación, otro de tierra y otro que es el que va al micro para que éste le indique cómo debe moverse. Podemos observar que, como se pedía en la práctica, si se encuentra a una temperatura menor de 20 grados centígrados, el servomotor se moverá en 0 grados. Se colocará en 0 grados. Si la temperatura está entre 20 y 30, el servomotor se moverá en 90 grados. Si está entre una temperatura mayor a 30, el servomotor se moverá en 180 grados. Por último, podemos decir que los servomotores tienen una gran cantidad de uso en la vida real. Por ejemplo, en la industria lo podemos ver en las puertas automáticas de un ascensor, en el zoom de una cámara de fotos, en robots industriales, en maquinarias de herramientas, en sistemas de producción. También para el seguimiento de los paneles solares se utilizan servomotores. Como también lo podemos ver en maquinarias de tornos, de troqueles o de fresadoras, que son máquinas que se utilizan en la industria para corte. Los servomotores, como ya sabemos, se utilizan para cortes muy precisos. En conclusión, podemos decir que se cumplieron con los objetivos específicos pedidos en la práctica.